Ibrahimovic. Uno de los mejores delanteros de la historia reciente, u otro jugador que era más famoso por lo que decía fuera de la cancha que por lo que hacía dentro de ella. Veamos qué tan bueno fue Zlatan Ibrahimovic. En temas de tiro, Zlatan tenía una capacidad goleadora impresionante. Siempre tuvo un gran olfato goleador, esto le permitía siempre aparecer en los mejores lugares para rematar centros o recibir algunos pases filtrados. Aquí Zlatan siempre se aprovechaba de su gran envergadura que le permitía ganar la posición muy fácilmente ante cualquier tipo de defensa. Obviamente ante laterales iba a ganar con una facilidad insultante, pero aunque se enfrentara a centrales que fueran corpulentos, que fueran muy grandes, Ibra tenía aún la capacidad de quitárselos de encima simplemente por un tema de físico. Su definición siempre solía ser potente, era alguien que primaba mucho más la potencia en sus disparos por sobre la colocación. Esto no quiere decir que nunca pudiera definir a una esquina, obviamente tenía esa capacidad, no era como un delantero del tipo de Víctor Osimhen que suele priorizar más la potencia al punto que nunca define raso o que nunca suele definir con delicadeza, pero Zlatan usualmente sí, sus disparos eran una locura, eran extremadamente potentes como pueden estar viendo en los clips que les estoy mostrando. Si le sumas a eso un repertorio de voleas, ya que él tiene una capacidad para definir de cualquier manera, tanto por arriba, tenía definiciones acrobáticas impresionantes, era muy conocido también por definiciones de taco, levantando la pierna, simplemente poniéndola atrás de su espalda y definiendo, o chilenas o voleas de cualquier tipo, tenía una agilidad sorprendente que le permitía sacar cualquier tipo de disparo. Si queremos ser quisquillosos, diría que el tiro bombeado, la picadita, el sombrerito, era un tiro que él muy pocas veces intentaba, era algo que no estaba exactamente en su repertorio, pero de resto la capacidad de definición y la gran variedad de recursos que tenía lo hacía un delantero invaluable y una fiera dentro del arco. Out comes Claudio Bravo and doesn't deal with it. Ibrahimovic does! Si allarga lo svedese, buono il controllo, non era facile. A pesar de su gran estatura y físico, Ibra tenía un muy buen drible. Esto es algo que lo hacía tan peligroso y a la vez tan único, porque estamos acostumbrados a delanteros muy altos, como por ejemplo podemos pensar en Peter Crouch, Olivier Giroud, tipos que tenían una muy buena envergadura y podían definir bien, pero daba la sensación de ser muy toscos. Esto era todo lo contrario con Zlatan. Él tenía una muy buena gambeta, una buena técnica y también ayudaba a su agilidad. Esto le permitía conducir con comodidad y sabía cubrir bien el balón con su espalda. Esto también hacía que fuera muy difícil quitarle el balón en muchas ocasiones. Esto le permitía también hacer buenos cambios de dirección, pisarla, inventarse algún que otro drible. Lo hacía un delantero bastante único que lo hacía muy capaz de participar en algunos momentos en temas de posesión. No era simplemente alguien que iba a estar solamente sentado en el área rival esperando un centro. Podía bajar y podía aprovechar y conducir un poco. Esto lo hacía tan completo y tan peligroso. Les diría que en momentos de recibir, esto lo hacía usualmente en momentos que estaba cerca del centro, en zonas muy cerradas, porque Zlatan nunca tuvo esa tendencia de encarar, de ir sí o sí a agarrarla y a empezar a encarar a un defensor para tratar de llevárselo desde el drible. Esto era un recurso que él tenía, pero no era algo que hacía el 100% de las veces. Él obviamente prefería recibir en zonas un poco más adelantadas, pero no era tosco ni mucho menos con el balón. A la vez no era un delantero que te absorbiera mucha posesión, él siempre jugaba muy rápido, lo que hacía que quizás cuando estaba en estático al recibir, estando literalmente quieto, pueda tener más problemas para eliminar jugadores, a diferencia de cuando lo hacía en carrera, que aquí su buena conducción y su físico le permitía pasar adelante y quitarse jugadores muy cómodos. Usualmente estos momentos y estas mejores arrancadas siempre eran en transición. En estático eran un poco más seguros que iba a perder el balón. Российский, а вот российский сыграл плохо. Сон сейчас едва не попал. Zlatan il va décrocher, il va essayer de mettre de l'ordre. En temas de pase, Zlatan era un poco irregular. Su visión de juego no era élite, pero tampoco era mala. Muchas de sus asistencias, de hecho, eran bajando el balón a un compañero luego de un pase largo, por lo que sabía cómo habilitar a compañeros al momento de recibir un centro. Tengamos en cuenta que Zlatan nunca fue un creador de juego. De hecho, cuando intentaba bajar mucho este rol para intentar pases en profundidad, cometía muchas pérdidas. Esto era una faceta de su juego que él nunca desarrolló como tal, nunca lo necesitó al ser un goleador y a la vez era un delantero que usualmente el equipo tenía que jugar para él. Por eso mismo, Ibra nunca tuvo ese rol de bajar y repartir el juego a sus demás compañeros. No era un delantero estilo Benzema que podía encajar en otros tipos de esquemas.
En construcción, Zlatan usualmente era, digamos que un 50-50, un mitad y mitad. Creo que tenía muchas pérdidas en este aspecto porque él priorizaba muchas veces hacer paredes, jugar de primeras. Al de por sí no tener tanta precisión, esto hacía que perdiera muchos balones, lo cual lo hacía alguien débil en juegos de construcción. Era un delantero que podía bajar siempre al centro del campo para ayudarte en posesión. Quizás esto fue uno de los principales motivos por los que no se adaptó al Barça de Pep Guardiola. De hecho, en muchos partidos se podía notar cómo el Barça a veces se juntaban todos y Zlatan estaba totalmente alejado de la punta porque le costaba mucho ese rol de participar en ese juego tan colectivo. En temas de centros, nunca fue tampoco destacado. Intentaba muy poco de por sí porque no siempre caía a la banda, pero se notaba que muchos de sus centros eran sin mirar. Era básicamente la mandaba al área esperando a ver qué ocurría. Sí noté, por ejemplo, que dentro del área era alguien bastante molesto, era alguien que dentro del área podía tener la visión de juego y levantaba la cabeza para hacer jugar el balón a algún volante que llegara o algún otro extremo. Ahí su impacto era un poco mayor si se trataba de hacer pases. Digamos que fue un delantero muy regular, pero muy por debajo de delanteros como Karim Benzema o un Luis Suárez, que eran más propensos a hacer jugar al equipo en algunas posiciones. Передача в направлении Ибрагимовича. Классно Ибра играет грудью. Гатузо, удар поворотом и... Tested here in the opening exchanges. En carreras largas, Ibra era decente, pero la verdad es que él nunca fue un velocista, nunca fue un tipo que te ganara directamente por solamente velocidad o arrancada. Obviamente te podía ganar si tenía una ventaja o si iba contra centrales algo lentos, pero ante centrales o defensas más rápidas usualmente nunca iba a ganar, siempre intentaba molestar, pero no era una capacidad de Zlatan en el tema de la velocidad. En juego aéreo, su capacidad de salto y su agresividad eran sus principales bazas, ya que la cantidad de balones largos que ganaba era imponente. Su resistencia no era mala, pero esto también era debido a que él dosificaba bastante sus esfuerzos durante los partidos. Y así aguantaba los 90 minutos. Era alguien que en temas de presión no era alguien muy activo, esto lo tocaré en el siguiente punto. También tuvo en su prime, en su época más goleadora, en su mejor época, tuvo muy pocas lesiones. Esto hacía que era alguien muy consistente y que se perdiera pocos juegos. De hecho, las lesiones más famosas vienen siendo en el ocaso de su carrera, que empezaron a hacer muchas molestias físicas, o esa lesión de ligamentos que tuvo con el Manchester United, pero de resto no era alguien que se perdiera muchos partidos por temas físicos. En choques era muy común que ganara los duelos. Aquí aprovechaba mucho su agilidad y también su agresividad. Era un tipo que al choque iba con todo, no se guardaba nada y a la vez tenía esa agilidad para, como ustedes saben, cuando uno hace un choque, uno puede perder un poco el balance. Su balance era muy bueno, por lo que lograba mantenerse estático, lograba mantenerse en pie muy rápidamente y podía mantener la posesión. В игру. Ибрагимович. Encore une fois, Zlatan Ibrahimovic. En temas de defensa, Zlatan era directamente nulo. Aquí encontramos el principal motivo por el que no encajó en el Barça de Guardiola. Sabemos que a Guardiola le gustaba un estilo de juego en el que todos presionaran activamente para tener el balón. Zlatan era alguien que solo debía presionar si estaba muy cerca del defensa. Pero en muchas ocasiones lo ibas a ver caminando, lo ibas a ver que no hacía ningún esfuerzo o iba directamente al trote, más por compromiso como por mantener una posición en caso de una pérdida, pero no porque buscara activamente quitarle el balón de un defensor o molestar una línea de pase. No te diría tampoco que era alguien que intentaba basarse más en colocación, en inteligencia para cortar líneas de pase como podían hacer otros delanteros. Era que básicamente ni lo intentaba muy poco, quizás en algunos momentos tenía alguna arrancada y podía presionar de alguna manera más efectiva, pero eran muy pocos momentos del partido. Esto hacía que los técnicos de los equipos en los que jugó tuvieran que diseñar en muchas ocasiones esquemas más cuidadosos para poder contrarrestar la nula aportación en presión defensiva de Zlatan. Ответный матч Лиги Чемпионов. Конечно. En conclusión, Zlatan fue uno de los mejores goleadores que al menos yo he visto desde que empezó a ver fútbol por el 2009-2010. Era un tipo que era extremadamente completo en la faceta goleadora. Daba la sensación de que cualquier balón que recibía lo iba a poder definir y esto lo hacía tan peligroso. Desde goles normales hasta podía patear algún que otro tiro libre por su potencia, también goles acrobáticos de chilena. Este tipo era casi indefendible dentro del área. De hecho, muy pocos esquemas funcionaron para frenarlo porque sí, quizás con el balón en temas de posesión no era el mejor, pero tenía la gambeta y la técnica para eliminar jugadores de caso de ser necesario y la capacidad de sacar disparos de cualquier momento. O sea, era alguien que
No importaba si estaba muy bien defendido, si tenía poco espacio, te podía inventar una volea o un tiro acrobático de la nada, y esto era lo que lo hacía tan impredecible. Ahora, Zlatan siempre fue un delantero basado en ser la estrella, era alguien que tenía que ser tu pieza principal, el pilar de tu proyecto. Debido a esto, nunca encajó en el Barça de Pep Guardiola, porque Guardiola aquí tuvo un error, también lo tuvo el Barça, que fue de que quiso traer a Zlatan como una pieza más para añadir al proyecto que ya tenía, cuando Zlatan sí, era alguien sobre el que tú tenías que basar todo el proyecto. Por eso es que él no se adaptó, porque nunca aceptó tener esa especie de rol secundario o terciario al lado de otros delanteros como Messi, como Henry, o jugar con Xavi o Iniesta, que quizás tenían mucho más protagonismo. Era siempre alguien que tenía que ser el que demandara la mayor atención, y si le ibas a poner estrellas, tenía que ser estrellas capaces de sacrificarse, como por ejemplo un Cavani en su etapa en el PSG, que de hecho se vio relegado a jugar como extremo izquierdo en muchos momentos de esa temporada que jugó con Zlatan. Para mí, fácilmente puede ser un top 5, top 7 de mejores delanteros que hemos visto. Para muchos lo puede penalizar su falta de trofeos intercontinentales, ya que nunca pudo ganar la Champions a pesar de los equipos en los que jugó. Creo que ganó muchísimo a nivel local, era un tiempo que tenía un carácter excepcional y podía ser un muy gran líder. Pero sí, también opino que debido a su ego, esto le cerró muchas puertas de jugar quizás en equipos mejor establecidos o que pudieran adecuarse mejor para poder ganar un título como la Champions. Si te gustó este video, te agradezco muchísimo que me dejes tu like y te suscribas, así de esta manera me ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Quiero agradecer también a Ultimate Wolfsker, que fue la persona que dio la sugerencia para hacer un video de Zlatan Ibrahimovic en este canal. De antemano, muchísimas gracias, y te invito también a ti y a todos los que estén viendo a que dejen sus sugerencias sobre qué próximo jugador analizar en la caja de comentarios. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.